Buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que en esta ocasión pues intentamos hacer una conmemoración de Santa Cecilia, patrona de la música, y por eso tendremos una conferencia dedicada a este arte. Muy bien, pues tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, secretaria general, para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de noviembre de 2022, recogida en el acta número 382, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2023-2024 la conferencia titulada La música en la época de Elio Antonio de Nebrija, a cargo del ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez, académico de esta desde su ingreso el 18 de octubre de 2016. Como compositor y director de orquesta, ha ejercido como tal en los conservatorios de Chiclana de la Frontera, Cádiz y Granada, siendo en Córdoba donde fundó la joven orquesta del Conservatorio Profesional Músicos y Jazz, con la que dio conciertos por toda España, entre otros méritos. Muchas gracias, señora Adelaida. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez para pronunciar su conferencia sobre la música en la época de Elio Antonio de Nebrija. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, autoridades civiles y militares, compañeras, compañeros de la Academia, señoras y señores. Antes de comenzar, quisiera tener unas palabras de agradecimiento a nuestro compañero José Carlos Fernández. Esta mañana me llamó con bastante pesar por su enfermedad, que no puede estar aquí. Como ustedes saben, él era presidente cuando se me nombró académico y le tengo un gran afecto y quisiera pues tenerlo presente en el día de hoy. El pasado año, concretamente el 18 de octubre, os reuníais en esta sala para inaugurar el curso 22-23 con una magnífica conferencia impartida por el ilustrísimo señor don José María Maestre. Dicha conferencia inaugural se titulaba Elio Antonio de Nebrija, develador de la barbarie de ayer a hoy. Todo con motivo del 500 aniversario de su muerte, celebraciones que, por cierto, duran hasta finales de este año. Yo, debido a mi residencia en Córdoba, no pude asistir, pero sí la vi a través de Internet en el canal que la Academia tiene en YouTube. Y fue entonces cuando me surgió la pregunta, ¿y por qué no hablar también de la música en la época de Nebrija? Me puse en contacto con nuestra compañera Elena y nuestra compañera Adelaida, haciéndole dicha propuesta, dado que aún estamos dentro del marco de las celebraciones de dicho aniversario. A ellas le pareció buena la idea, la propuso a la Junta y ésta la aprobó. Y es por ello que hoy estamos aquí para hablar sobre la música en la época de Elio Antonio de Nebrija, concretamente. Hay dos fuentes de su nacimiento, 1441, y otras fuentes datan del 1444 y 1522, desde su nacimiento hasta su muerte. Y nada mejor que hacerlo por estas fechas que se celebra el Día de la Música y una semana con muchos acontecimientos musicales. Pues bien, Nebrija nace en una época donde se van a producir profundos cambios políticos y sociales con respecto a épocas anteriores. Estos cambios también van a afectar al arte y concretamente a la música. Se trata del incipiente renacimiento. El hombre nuevo renacentista se opone a las concepciones religiosas medievales. El teocentrismo, pues, fue sustituido por el antropocentrismo, el hombre en el centro de todo, el humanismo. El Renacimiento, como saben, nació en Italia y se fue extendiendo por los demás países. En España se va a ir implantando gracias al intercambio político-social que existía
con Italia. Artistas de todo tipo, incluidos músicos, viajaban a Italia y debido a los contactos con artistas italianos y también con los artistas, que los artistas italianos viajaban a España, el Renacimiento se va influyendo en las obras de arte españolas. El ser humano, para comprender y poder estudiar las distintas épocas de su historia, tiene por costumbre clasificar o etiquetar por etapas: Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, etc. En música ocurre igual, pero concretamente en la Edad Media la dividimos en dos subetapas: Ars Antiqua y Ars Nova. El Ars Antiqua es un título de un libro publicado por Philippe de Vitry en 1320, donde se mencionan nuevas técnicas de mensuración, es decir, la escritura musical, y sobre polifonía, de la cual hablaremos más adelante, contrapuntística. Los teóricos han aprovechado este término para mencionar así a todo el periodo comprendido entre 1320 y hasta finales del siglo XV, aproximadamente, más o menos. Y en contraposición a este término designaron Ars Antiqua a todo el periodo anterior a 1320, lo cual engloba el canto gregoriano, la polifonía incipiente, etc. Y casi a finales del siglo XIV hay un breve periodo, más o menos de transición, conocido como Ars Subtilior, o arte sutil, que precisamente se va a dar en el sur de Francia y en el norte de España, todo lo que era el Reino de Aragón. Se caracteriza por su complejidad en cuanto a su escritura. Las partituras se editaban con formas en concreto y tenían unas notas rojas, unas alteraciones que modificaban al ritmo. Y veamos pues una de las imágenes, como veis, de una canción de amor figurando un corazón. Veis las notas rojas, evidentemente hay un pentagrama y los signos musicales son anteriores a los que nosotros conocemos hoy, que son los neumas, pero hay algunos negros, otros rojos, y esos rojos pues daban libre interpretación y era bastante difícil de poderlo comprender. Por eso fue un arte muy concreto, muy corto y para un personal muy concreto. Como vemos, cuando nace Nebrija, el Ars Nova en España se ha podido desarrollar, y todo gracias al trasiego de músicos entre España y Francia, haciendo que la polifonía llegue a un alto grado de perfección. Situándonos ya históricamente, vamos a tratar sobre la música en aquella época. El Ars Nova en España. Al no conservarse apenas documentos que consten el nombre del autor, las obras que se conservan, pues podemos decir que son casi todas anónimas. Al desconocer, por tanto, el nombre del autor, no se puede afirmar que sean compuestas por españoles, y más cuando muchas de ellas se encuentran copias de manuscritos franceses e italianos. Por extraño que parezca, la poca música que se conserva de aquella época en España es casi toda religiosa. Estudiando el repertorio religioso de la época, pues se limita al Codex musical de la Juelga, que contiene muy poca música del Ars Nova, y al Libre Vernel de Montserrat, que contiene unas 41 piezas en concreto en manuscritos también del Antiguo Aragón. Como muestra de esta música en esta etapa, vamos a oír una pieza de Juan Cornago. Su presencia es cierta en la corte de Nápoles durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo, 1443-1458, y de su hijo Fernando, 1458-1494. Se trata de la obra Morte Merce del cancionero de Montecassino, concretamente el manuscrito 871. Es una obra de una canción de amor. Ahora tiene que salir. Ahí está.
Bien. La música en esta época era eminentemente polifónica. ¿Qué quiere decir polifónica? Viene de polifonía. Poli, varios, sonía, sonido. Fonía, sonido, varios sonidos. Esta polifonía se podía manifestar de distintas maneras. O bien de una forma homofónica, como decimos, u homorrítmica, donde todas las voces que intervienen, que principalmente eran 3 o 4, solían conservar una melodía distinta, pero con el mismo ritmo. Y cuando hablamos de polifonía contrapuntística, se refiere a aquella polifonía donde cada melodía de cada voz tiene independencia, no está sujeta a lo que hace la otra, pero sí coinciden al ver la verticalidad en cuanto a la armonía. Porque en aquella época la armonía no es como la concebimos hoy día, como el acorde de do mayor, el acorde de re mayor, o como se concibió en el barroco clásico por acordes en concreto, sino que se concebía desde el punto de vista de simultaneidad de intervalos por sonido. El acorde no se conocía entonces, como nosotros conocemos hoy día un acorde. Bien, pues cuando esas voces tenían sus melodías independientes, pero coincidían, armónicamente bien, pues le llamábamos polifonía, se llama polifonía contrapuntística. Y este contrapunto también, a su vez, se subdividía en contrapunto libre, donde cual cada una iba discurriendo haciendo su discurso independiente, o contrapunto imitativo, que quiere decir que cada voz que entra desplazada en el tiempo con respecto a la primera o a su anterior, repite o recuerda lo que hizo la anterior. Imitar. No podemos imitar, a mí nadie me puede imitar si no me ha visto antes. Cuando me han visto, cualquier defecto que tenga, pues me lo imitan después. Pues en la música decimos lo mismo, ¿no? Una melodía, un pequeño fragmento que se ha sonado antes, pues otro instrumento, otra voz lo hace después. Y a eso es lo que se llama el contrapunto imitativo. Bien, los instrumentos en esta época tenían poca independencia de por sí. Estaban limitados a suplir o doblar las voces. Lo que hacía una voz lo hacía un instrumento. O si faltaba una voz, lo hacía un instrumento. Pero tenía poca independencia. Será después, ya más metido en el siglo XVI, cuando los instrumentos empiecen a ir adquiriendo cierta independencia. Salvo algunos que comentaremos más adelante. Los autores más relevantes de esta época son Juan de Anchieta, Francisco de Peñalosa, Pedro de Escobar y Juan de la Encina. Y a lo largo de la sesión escogeremos algo de cada uno de ellos. Bien, la música religiosa, dividiéndonos en 3 etapas, vamos a dividir la religiosa, la profana y la instrumental. La música religiosa, como bien dice el título, se desarrollaba en la iglesia. Eran las capillas musicales las protagonistas. Y los feligreses eran los pertenecientes a todas las capas sociales, eran los protagonistas, y los feligreses eran los oyentes. No tenían otra misión la capilla musical que interpretar la música de la liturgia. La capilla estaba compuesta por un grupo de cantores que eran niños, adultos, también más o menos especializados en el canto, bajo la dirección del maestro, que tenía la misión de interpretar todos la música vocal, y algunos acompañados también por algunos instrumentos, como era organista, y varios instrumentos que se le denominaba capilla de ministriles. Ministril viene de suministrar, y suministraban pues el acompañamiento musical o el doblaje de las voces en cuestión. Los niños cantaban la voz superior, mientras que se llamaba cantus o superior. En España se le denominaba tiple, pero cuando el texto era en castellano, no en latín. Después ya sí se le llama tiple más tarde, ¿no?, a la voz superior. Y el resto de voces pues se denominaban altus, tenor o basus, en cuestión de altura, de superior, altus, tenor, bajo, según de agudo a grave su tesitura. Y la capilla de ministriles estaba formada principalmente por flautas, chirimías, chacabuches, cornetas y bajones. Y su misión principal era amenizar las procesiones en la entrada y salida,
y otros huecos que con frecuencia reforzaban alguna voz o incluso la doblaban. Aunque después hablemos un poco más de la música instrumental, pero sí me gustaría que oyerais un poquito de los instrumentos que son poco corrientes. La flauta, evidentemente, es muy conocida por todos. Esto es una flauta renacentista. Pero los instrumentos que quiero que oigáis son los que menos frecuentes se dan. Como la chirimía. La chirimía es un instrumento, digamos, antecesor del oboe. Es un instrumento de lengüeta doble. La lengüeta se pone en los labios y es la que vibra. Y bueno, pues los hay mucho en Barcelona, en los pueblos como música folclórica, hay muchísimas de ellas. En este caso vamos a ir una con un pequeño fragmento de una cantiga. Incluso es la misma que aparece aquí en la cantiga, la que vamos a ver. El siguiente es el corneto. Viene de cuerno, hecho de madera e incluso de marfil, con cierta curvatura para facilitar que los dedos tapen los distintos huecos, pero la diferencia, y fijaros cuando salga del sacabuche o de otro instrumento, es que tiene una boquilla como tienen las trompetas, los trombones, las tubas, todos los instrumentos de metales, donde quien vibra no es una lengüeta, las lengüetas son los labios. Cada vez que veamos una trompeta tocar los chicos en las bandas, o trompeta, tuba, trombón, cualquiera de los instrumentos de metal, los labios, perdonen la expresión, van tirándose pedos. Van. Y así como saca el sonido, mientras que en otro instrumento de viento, como el clarinete o el oboe, es la lengüeta la que vibra, simplemente soplar y que vibre la lengüeta. Está la diferencia entre uno y otro. Y este pues es bastante antiguo y fíjense en la boquilla como tiene una pequeña taza. El siguiente instrumento, el sacabuche, es como el antecesor del trombón. Es igual que un trombón. Este instrumento de metal, la diferencia es que es un poquito más corta, la campana es más pequeña y un poquito más corta. No tiene la campana tan amplia, es muy pequeñito, pero nació casi perfecto porque es de vara y puede ser glissando, no tiene el cambio como le ocurre con los pistones, que se va escuchando el cambio del sonido, sino que aquí con la vara hace esos distintos sonidos, esos cambios de sonido. Y el otro que vamos a oír es el bajón, como antecesor del fagot, otro instrumento de lengüeta doble que ocupaba de suplir o hacer las partes graves, como bien dice su nombre. Evidentemente, las tesituras de estos instrumentos eran bastante reducidas. Se fue ampliando, la tesitura nos referimos desde el grave al agudo, se fue ampliando a medida que necesitaban ir metiendo para esa ampliación llaves, requerían que el instrumento ya fuera más largo y se fueron perfeccionando, pero en un principio eran bastante cortas su tesitura. Bien, en la época que nos ocupa, pues podemos destacar principalmente la capilla de los Reyes Católicos.
A partir de los Reyes Católicos y gracias a la numerosa documentación que se conserva en sus respectivas cancillerías, tenemos noticias de los elementos y componentes. Por ejemplo, la capilla de Isabel tenía de 16 a 20 cantores, 1 o 2 organistas y varios mozos de capilla, los niños. A destacar también que hoy día, cuando se interpreta esta música, evidentemente no son los niños, es la voz, bueno, puede ser niños también, pero sobre todo la voz aguda está encomendada al contratenor, que es una voz de hombre, antes eran los castrati, con prácticamente voz de mujer. Y vamos a ver algún caso, a oír algún caso para que tengáis la referencia de cómo va. Y la capilla de los Reyes Católicos, pues vemos ahí que tenían de 12 cantores en 1476, 14 cantores en el 491, 32 en 1508 y en el 41 músicos en 1515, con cantores en 1515, más un número variable de niños, de cantorcitos. Las formas musicales que se hacían en la época, hablando de la música religiosa, eran motete, misa, himnos, salmos, responsorios y el villancico religioso. Principal de todos, el motete. Mirad, el motete, con el motete ocurre como lo que ocurrió en los tropos y secuencias anterior, al principio de la Edad Media, con la monodía, que es el contraste de la polifonía. En esta etapa, las grandes merismas del canto gregoriano, que se vocalizaba muchísimo, al final, como recurso para memorizarlo, se le añadían textos. Y en vez de vocalizar, como habíamos cantado, conocemos en la Misa de Ángeles, tanta vocalización, para memorizarlo, pues le añadían textos. Esto ocurre cuando surge la polifonía y nace el motete. El motete tiene su origen del término, de la palabra mot, del francés, que quiere decir palabra o texto. Entonces, a las grandes vocalizaciones que tenían los órganum, que es cuando nació la polifonía, el órganum floreado, el órganum vocalizado del siglo XII, siglo XI, siglo XIII, pues para memorizarla le añadían textos. Y en esa última secuencia y de esos textos que se añadían, pues de ahí es de donde va a surgir este motete, este término motete. Y va a ser muy importante porque toda la polifonía y toda la perfección de la polifonía de esta etapa y posterior está basada precisamente en el motete. Este motete, como he explicado antes, puede ser homofónico, que todas las voces vayan cantando el mismo ritmo, o puede ser contrapuntístico. Y dentro de ese contrapunto, pues también puede ser imitativo. Bien, la misa. Pues la misa es como un gran motete. Contiene todas las partes de la misa, el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, el Agnus Dei, el Ita Misae, la despedida. Contiene todas las partes de la misa. Pero se construyen con la misma técnica que se construía el motete. Entonces, en esas misas podemos distinguir misa de gloria, pues era la misa para, como bien dice el término, para glorificar y contenía el gloria. Misa pro difuntis, que no tenía gloria, que era la misa de difunto. Estaba en su misa, en su forma de construcción, se le denominaba misa cantus firmus. ¿Qué quería decir el cantus firmus? El cantus firmus era la técnica que se hacía entonces, en el cual se cogía una melodía del canto gregoriano, se le añadía valores largos. Imagínense el Kyrie que yo he entonado antes. Kyrie, bueno, pues eso se cogía. Kyrie, todo se le daban valores largos que servían como nota base, como nota pedal, como columna vertebral, en el cual las demás voces adornaban o iban haciendo las distintas melodías. A esa se le llamaba la misa cantus firmus, y eso servía, el cantus firmus como columna vertebral para no divagar a la hora de poner las distintas melodías. Estaba también la misa parodia. La misa parodia era, como bien dice el término, coger un tema de algún otro autor o incluso del mismo autor y parodiarlo.
empezar a hacerle una construcción distinta de ese tema y un desarrollo distinto comparado a como lo tenía antes, y se basaban en eso para hacer la misa. Y estaba la misa paráfrasis. Esa técnica era la misa en el cual cogían una melodía gregoriana, pero no le daban valores largos, sino esa la melodía la troceaba a gusto del compositor y la iba repartiendo por las distintas voces, el cual le servía como un puzzle de piezas donde ya después iban añadiendo las demás y encajaban todas para construir la misa. Y estaba la misa original, en el cual no tomaba nada preexistente y lo ponía todo el propio compositor. Y eran las 4 formas principales de poder componer la misa. También estaban de menor categoría, pero también existían los himnos, que eran de carácter más lírico, que había, la característica era que se alternaban entre 2 bloques, o entre el solista y el coro, y los salmos, que también habían alternancia del canto gregoriano con el órgano. Entre ellos, otro de los importantes, el responsorio. El responsorio viene a ser como un motete, son cantos más serios, más propios de la Semana Santa, pero tenían una estructura muy concreta. Fijaros, el cuerpo del responsorio, el versículo y la frase de repetición. El cuerpo del responsorio tenía 2 periodos largos, que los subdividimos en A y B. El versículo era un tema totalmente distinto y a veces lo hacían solistas, era con frecuencia lo interpretaban solistas con respecto al coro, y después volvían a la frase de repetición del principio, pero ojo, no completa, sino la segunda frase, la segunda subfrase nada más. Esa era la diferencia y lo hacían todos, evidentemente. Bien, esta estructura va a servir mucho, o va a estar de base, o en el cual, como decimos, en la historia se repite, porque cuando surge en el clasicismo la forma sonata, la sonata preclásica precisamente tiene esa estructura. Tiene 2 temas, pero cuando se responde una parte del tema nada más. En esto tenemos bastantes maravillas, pero no en esta época, más tarde con Tomás Luis de Victoria. Bien, y el villancico religioso, que era otra de las formas que teníamos con la característica del canto en castellano, pero lo vamos a comentar luego con la música profana. Era religioso porque el texto en latín, en castellano, no era latín, era en castellano, y era lo único que tenía cabida dentro de la liturgia. No había otro tipo de canto que no fuera el latín, nada más que el villancico religioso. Bien, vamos a oír de Juan de Anchieta, el Ave María Santísima. Es un motete que es de carácter homofónico. Oír como todas las voces van moviéndose igual rítmicamente, salvo algún pequeño detalle, y oír también como la voz más aguda es la voz de contratenor. Oír Regina Coeli cómo se van contestando uno a otro. Es un pequeño fragmento nada más.
Bien, continuamos con un ejemplo de la misa, concretamente en este caso la misa de Requiem de Pedro Escobar, el Agnus Dei. ¿Por qué no va? Bien, entrando en el bloque de la música profana, pues prescindiendo ya de las celebraciones del pueblo en sus calles y piezas, la vida musical profana, sobre todo la de cierta categoría artística, se va a desenvolver en los palacios reales y en las casas de los nobles, con motivos de acontecimientos políticos, conmemoraciones victoriosas, visitas de príncipes o embajadores, bodas, bautizos, etcétera. Lo normal era que las grandes galas musicales fueran servidas y protagonizadas por los profesionales de la música. Pero no era solo en las grandes celebraciones, había otro más íntimo, de menos ruido y menos externo, una especie de velada privada o de cámara en la que se podía oír música vocal e instrumental interpretada por solistas o por la capilla real. Muestra de esta música se conserva en los cancioneros, como el cancionero de Colombina, el cancionero de Palacios, o un poco posterior el cancionero de Uppsala. Las formas musicales
igual que con las religiosas que se van a desenvolver principalmente en esta etapa, va a ser el villancico, la canción, el romance y el madrigal. El villancico, evidentemente, como sabemos, no es el villancico navideño. El villancico es por su estructura, bien, el término viene de la palabra villano, las tonadas que cantaban los villanos alrededor de los castillos feudales y, por supuesto, también de la literatura del poema, ¿no?, del villancico en concreto. Los hay pues de distintas temáticas, de Navidad, contexto de Navidad, amoroso, guerrero e incluso de corpus también. La estructura, concretamente, como vemos, es también ternaria. El estribillo, la copla y el estribillo. Y siempre acabando con el estribillo, las 3 sesiones. Cuando repetía el estribillo, depende ya del tipo de villancico, o repetía el mismo texto o lo hacía con textos distintos, aunque siempre se conservaba los dos últimos o la última frase, igual. Y en la construcción de ese villancico, igual que la canción, igual que todo lo demás, iba a ser o bien homofónico o bien contrapuntístico. Y había incluso villancicos, que va a ocurrir posterior a esta etapa, en el que no estaban divididas el estribillo, la copla y el estribillo, sino que estaban enganchados uno con otro y no había diferencia, simplemente por el texto o, sobre todo musicalmente, por la temática musical, que era la copla en concreto, o bien estaba entresacada del estribillo o bien era un elemento temático nuevo. La canción era menos abundante que el villancico, sin embargo la estructura en muchas ocasiones era igual que el villancico. La diferencia era la siguiente. Fijaros aquí de Juan de la Encina, del cancionero de Juan de la Encina. La canción que vemos ahí tiene A, el estribillo, B, la copla y A vuelta al estribillo. Pero fijaros que son 4 estrofas la que tiene cada una de ellas. Mientras que el villancico es distinto. Tiene A, estribillo, copla y estribillo, estribillo, copla, estribillo, estribillo, copla, estribillo, se van repitiendo, cambiando el texto, pero el número de versos pues podía ir cambiando. Es el principal cambio, diferencia que tenía entre uno y otro. El romance, luego vamos a oír uno, como todos sabemos, lo importante del romance era en el texto que de los 4 versos, el primero y el tercero quedaban al aire en asonancia y el segundo y el cuarto eran los que terminaban en consonancia y se musicalizaban. Y de ello tenemos, como vamos a oír luego de Juan de la Encina, infinidad de muchísimos, ¿no? Y el madrigal, que es más de origen italiano, en España se cultiva poco, pero sobre todo en el siglo XVI, cuando se cultiva algo, la diferencia de todo esto es que el texto era un texto muy sublime, no era con carácter popular. El madrigal es, en la canción, en el mundo profano, lo que el motete en el mundo religioso. Y ya digo que los textos eran muy refinados, no tenía estribillo y las frases se entrelazaban exactamente igual que se entrelazaban en el motete. Vamos a oír uno de los villancicos de Juan de la Encina, concretamente Más vale trocar. Ahí tenemos el contratenor, el chico de aquella parte de allí, de vuestra derecha, es contratenor. Está acompañado por la vihuela y la viola da gamba, de la cual comentaremos luego algo. Hemos oído el estribillo, la copla y el estribillo.
Este sería el estribillo. Esta sería la copla. Y vuelta al estribillo. En este caso está callado el bajo, está cantando el tenor, contratenor y la soprano. Y ahora entra el bajo. Seguimos, porque seguía igual para ir ganando tiempo y no me quiero pasar del tiempo. El siguiente villancico es de Juan de Anchieta y es curioso porque aquí me gusta resaltar mucho el ritmo. Conocéis la canción popular vasca de Maite, ¿no? Maite, yo no te olvido y nunca, nunca. Bueno, pues el ritmo es característico del País Vasco, zorcico. Es pam, pam, pa, pam, pa, pam, pam, pa, pam. Normalmente es un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Es un compás cojo, digamos, ¿no? Bien, pues dos Anas de Madre es ese ritmo. Ese ritmo, pam, pam, pa, pam, pa, pam, pam, que ya desde aquella época lo teníamos. Y es muy, muy interesante tenerlo en cuenta porque no es un ritmo que en cuanto se hace un ciclo completo, pues ya se hace regular. Pero en las partes no son regulares porque es una corta y dos largas. Y eso es muy interesante. Este ritmo, de hecho, mano a él también, mucho Turina en las obras suyas, concretamente en el segundo tiempo, en el ensueño de las danzas fantásticas. Un, dos, 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 un, dos. Bien, nos hemos hecho una idea, continúo para ir ganando tiempo. El siguiente motete, el siguiente, villancico, es un poquito más avanzado, metido en el 1500 de Cristóbal de Morales, pero es un buen ejemplo para que veáis y oigáis el contrapunto imitativo, cómo las tres voces se van contestando una detrás de otra en el inicio, en la parte central, durante toda la pieza, y a su vez está dividida en las tres secciones. Estribillo, la copla y el estribillo. Primera voz, segunda voz, tercera voz. Han entrado desplazados en el tiempo con el mismo motivo. Primera voz, segunda voz.
y van siempre entrando escalonados. Ahora termina el estribillo y comienza la copla. Está repitiendo la copla. Y ahora vuelve al estribillo. Bien, permítanme que gane tiempo. Hemos oído lo importante, entramos en la cuerda, en los instrumentos de cuerda en concreto. La cuerda frotada estaba compuesta sobre todo por las familias de las violas de abracho y con todas las variantes que tiene, y la viola da gamba. Es como antecesor del violín, aunque no es exactamente un violín, porque la viola todas tenían en aquella época tenían trastes, como la guitarra, pero trastes movibles que se ponían cambiar de situación en el mástil. Y se tocaban igual que el violín, pero con menos, con una postura un poco más, digamos, más relajada. El violín hoy se coge así, la viola se cogía en aquella época más baja. E incluso se la ponían en las rodillas. No sé si habéis visto alguna orquesta de música árabe, marroquí o demás, que la tienen, que se ponen el violín en las rodillas y están tocando así. Bueno, pues de aquella época, así. Una vez que precisó la música de más extensión y que los instrumentos se fueron independizando, esa postura era muy incómoda y tenía poca tesitura. Incluso esta también, cuando ya el violín se cogió más, ya requería mucho mejor movimiento para que la tesitura fuera mayor. Y estaba, pues, la viola de brazo, estaban las violas soprano, la alto, tal, las distintas, la tenor, todas las violas distintas de la familia, siempre comparada con las voces. Y la viola da gamba, que era como el violonchelo, no tiene pica, no se cogía en el suelo, se coge entre las rodillas y se toca con el arco, moviendo la viola para conseguir afinación y conseguir también posibilidades de arco, y también tiene traste, como hemos visto en la anterior. Y dentro de las cuerdas, esas eran las cuerdas frotadas, de las cuerdas punteadas, en España principalmente la vihuela, como antecesor de la guitarra, vihuelas que tenían las mismas cuerdas que la guitarra pero dobles, y el laúd, pero el laúd estaba en España pero era más de europeo. En España, el instrumento tradicional español de aquella época era de la vihuela, como cuerdas punteadas. Y dentro de la cuerda punteada también estaba el clavicémbalo, que era como el piano, con el arpa de la misma forma que el piano, pero punteado por un plectro, punteado. Y el clavicordio lo meto en este apartado porque también es de cuerda, pero no es cuerda punteada, sino cuerda percutida, como el piano. Ahí es donde podemos decir que tenemos el antecesor del piano, en el clavicordio, que vamos a oírlo y lo vamos a ver un poquito para que veáis. Si veis las cuerdas, veréis cómo un masillo golpea la cuerda. La música inglesa, no es nuestra.
Las formas musicales que se hacían para instrumentos en España principalmente eran tiento, que era una obra sobre todo para tecla, como dice el término, aunque también lo tengamos en el flamenco, como dice el término, tiento viene de tentar. Se sentaba el organista y calentaba los dedos, improvisando prácticamente, ¿no? Ese era el tiento de la época, pero con una característica, que era con temas imitativos, igual que si fuera un motete desplazado en el tiempo. Motivos es desplazado en el tiempo, pero en este caso el teclado. Y es la principal característica, antecesor de la fuga. En España, posteriormente, en la época de Felipe II, tuvimos Antonio de Cabezón, que se le denominaba como el Bach español, con tientos preciosos para el órgano. La fantasía era una obra también libre, pero en este caso para vihuela, no era imitativo, era de contrapunto muy adornado, muy florido. La glosa era otra de las formas de esta época, que consistía en coger una canción, un motete, y adornarlo, glosarlo, ponerlo algo más diferente de como se hacía en la parte vocal. Y las diferencias concretamente es un término español y viene a ser como las variaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado temas y variaciones? Pues las diferencias son variaciones. Un tema, y ese tema se va repitiendo y se va adornando y apareciendo cada vez de distinta manera, pero la esencia del tema sigue ahí en el fondo sin que se llegue a perder. Vamos a oír las diferencias sobre Guárdame las vacas, una canción de la época de Luis de Milán. Ahí tenemos la vihuela. Y el laúd lo tenemos detrás. Muy bien, bajo el reinado de los reyes católicos y muy influenciado por la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, adquiere España personalidad musical propia en el terreno del arte polifónico. En el instrumental pasarán todavía algún tiempo para que se consolide. En el último tercio del siglo XV y el principio del XVI, periodo en el que vivió Nebrija, son testigos de una auténtica revolución musical española. Casi de la nada surge una cantidad de compositores, unos conocidos, otros unos más anónimos, de los cuales nos dejan constancia de las reliquias musicales más bellas, como he dicho antes, en el cancionero de la Colombina, en el cancionero de Palacio. Vamos a oír, para ir finalizando, un romance de Juan de la Encina, muy nuestro, que el texto habla sobre la pérdida de Granada por Boabdil, y se llama el romance de Juan de la Encina, ¿Qué es de ti, desconsolado? Aquí sintetizan las voces y los instrumentos también. Hay partes instrumentales solas.
acate, buen rey, a nuestra ley consagrada, porque si perdiste el reino, tengas el alma cobrada. De tales reyes vencidos, honra te debe ser dada. Oh Granada noblecida, por todo el mundo nombrada, hasta aquí fuiste cativa y ahora libertada. Perdióse el rey don Rodrigo por su dicha desdichada. Ganóse el rey don Fernando con ventura prosperada. La reina doña Isabel, la más temida y amada, ella con sus oraciones y él con mucha gente armada. Posterior a toda esta etapa, en pleno renacimiento, la música polifónica sigue perfeccionándose, depurándose, con autores tales como Cristóbal de Morales, Juan Vázquez, Francisco Guerrero, Alfonso Lobo, entre otros muchos, culminando con Tomás Luis de Victoria, que nos va a abrir las puertas al barroco español musical. Pero todo ello es etapa, sería tema para otra etapa, otra sesión. Yo creo que con esto tenemos suficiente. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, querido Manolo, magnífica conferencia, preciosa, muy bien trabajado, una ampliación a la cultura musical que creo que es muy interesante. Es una música poco conocida. Poco conocida, sí, pero muy bonito, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas Mi gracias. querido presidente. Esto es un recuerdo. Vale, que lo guardaré sí. como los otros, como oro en paño. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Bien. La Real Academia de San Romualdo agradece a las autoridades civiles y militares presentes, a señoras y señores académicos, su presencia, y a todos ustedes también su presencia en este bonito acto. El próximo acto de la Academia ya será el pregón de la Navidad, que tendrá lugar el 16 de diciembre, sábado, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando en el Real Teatro de las Cortes. El pregón estará a cargo de don Juan José Castiñeira Bustillo, y a continuación del pregón habrá el concierto de Navidad, que en esta ocasión estará a cargo del grupo Santa Cecilia y la soprano Carolina de Alba. Como digo, esto será el sábado 16 de diciembre a las 19:30 horas en el Real Teatro de las Cortes. Como hacemos todos los años, la entrada es libre, pero como ustedes saben, es necesario billetaje para tener el aforo correcto en el teatro. De manera que ya recibirán ustedes las instrucciones que hacemos todos los años, las circulares que transmitimos para que puedan hacerse con las entradas del teatro. Nada más. Enhorabuena de nuevo a don Manuel Pérez, que ha hecho una preciosa conferencia, una magnífica conferencia,
y además muy amena y muy bonita. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes. Y nada, a todos ustedes muchas gracias.